Les saludo afectuosamente a todos ustedes. En el video anterior hablaba yo sobre el sacerdocio o la función del sacerdote. Miren, la intención del sacerdocio o prácticas espirituales de una monja, por ejemplo, les comentaba yo, es es a un abandono de los deseos como lo hiciera Jesús, como Hijo del Hombre. Aunque no acepto compararse con el Hijo de Dios en ningún sentido, ni en todo su desarrollo. Lo acepto cuando se rinde un tributo a su memoria, adoptando la castidad y sacrificio de sus instintos naturales. Insisto, que no resulta imprescindible para servir a Dios, y esta consideración la menciono respecto a la castidad obligada en contra de sus naturales instintos de los sacerdotes católicos. Lo que es importante en el caso del sacerdocio es que uno de sus compromisos fundamentales es la divulgación del Evangelio, algo que realizan una gran cantidad de mujeres cristianas llenas de amor a Jesucristo como Hijo del Hombre, difundiendo sus enseñanzas y compartiendo con todos las bondades de las mismas, en aquellos que quieran escuchar y espiritualizarse, por ejemplo, ¿no? Miren, en el protestantismo o alguna congregación cristiana se les denomina reverendo a un sacerdote o religioso o religiosa, ¿no? A quien predica el Evangelio. Siendo mujer, se convertiría en una comentarista de los pasajes de la Biblia sin potestad espiritual. Finalmente, por lo que respecta al sacerdocio, como lo dictó Dios y lo concretó Jesucristo. Existe desde principios del siglo XVI una liberación en la actitud de las mujeres hacia el trato igual de géneros. O sea, dentro de un planeta en donde las mujeres, digamos, exigen tratamientos iguales al de los hombres, en todos los sentidos, abandonando el principio original para lo que fue creada. O sea, concepción, crianza y apoyo al esfuerzo del hombre para establecer sociedades soportadas en el amor, en la paz y la felicidad, sin los signos de esclavitud familiar o de abnegación castrante, ¿no? Tengo a aceptarlo de esa manera. En el protestantismo, por ejemplo, en alguna congregación cristiana, se les denomina reverendo a un sacerdote o religioso, como les digo, ¿no? O sea, quien predica el evangelio. O sea, como les digo, eh, Jesucristo existe desde principios del siglo XVI una liberación en la actitud de las mujeres hacia el trato igual del género. Es muy importante observarlo. Entonces, como la fuerza física del hombre no se encuentra acorde con las necesidades de compartir y nunca dominar o imponer, las mujeres luchan contra la adversidad y la injusticia rebelándose y rompiendo el equilibrio. Esta la molestia de muchas mujeres que consideran incluso que Dios y Jesucristo se han entendido como ella y no él, a tal grado que hacen rumores de que Dios es mujer y no lo que aseguró Jesucristo. Es una aberración y una lucha que no tiene sentido. A todo esto debemos entender la posición de aquellas mujeres que luchan por su revalorización ante el mundo insistente y natural de hombres dominantes, pero no al grado de dudar del origen bíblico cuando hacen mención del Creador y pretenden hablar de diosa y no de Dios, de ella y no de él. Es simplemente una posición de competencia que es innecesaria, que no lleva más que al enfrentamiento. Al Hijo de Dios, Jesucristo, lo testimonian suficientes hechos y una historia de más de 2000 años. Tendría que ser la mentira más grande jamás contada o inventada.
Si se probase lo contrario, al mayor acto de bondad y amor jamás existido, se los aseguro porque lo he vivido y constatado de alguna forma, sin fanatismos o alucinaciones. Así es que, siendo la mujer un milagro de la creación, debo aceptar que por algún motivo muy especial de Dios, le otorgó a ella y no al hombre la capacidad de engendrar y alimentar a los nuevos seres. O sea, un verdadero privilegio que cuando se produce plenamente a la mujer no le permite ninguna otra actividad que le haga peligrar el alumbramiento, el nacimiento de un nuevo ser. O sea, como el sacerdocio en plenitud, por ejemplo, ¿no? Vamos ahora a mencionar algo de los mandamientos. ¿Cómo puedo yo decirles algo de manera personal sobre los mandamientos? Dios ha sido claro que para quienes han tenido la fortuna de enamorarse de su palabra escrita en la Biblia, en la Santa Biblia, a través del acto de la fe, para todos los que creemos, amamos y respetamos a nuestro Creador, a Jesucristo, nos debe llenar no solamente el gozo al saberlo, sino que también somos capaces de responsabilizarnos de nuestro compromiso espiritual en la interpretación de esta palabra de Dios que nos enseña el Evangelio. Abrir la Biblia y leerla sin reflexionarla es una pérdida de tiempo que se va al vacío, ya que este documento histórico es uno de los legados más importantes entregados por los hombres que lo escribieron. O sea, los elegidos que le dieron a conocer los mensajes de Dios, los profetas que anunciaron los acontecimientos y la llegada del Mesías. Digo, definitivamente, eh, que no basta leer, por ejemplo, ocasionalmente algún pasaje para entender el enorme contenido espiritual de sus observaciones. Por ello, es que el buen cristiano debe primero ser un buen creyente, creer en el Dios que se nos muestra desde el Antiguo Testamento, o sea, llamando Jehová, que es el mismo Padre de Jesucristo, al que envió en su lugar para demostrarnos la enorme ceguera del mundo, incluyendo a los hijos de Israel, para entender los innumerables mensajes que les envió para obedecerle y formar sociedades basadas en la paz y la armonía, para ser finalmente un buen cristiano. Enamorarse de la palabra de Dios, naciendo en la fe por Él, no solamente como creador, sino en su enorme sacrificio de amor al enviar a la muerte a su Hijo Jesucristo, porque por su propia voz, la del Espíritu Santo, nos pide y nos ordena un comportamiento moral y de costumbres que debemos seguir y no a elegir. O el reino de los cielos o el infierno para ello, y para ello nos dictó normas de conducta, ya no solamente al pueblo judío, se dirigió a todo el mundo, se trate de cristianos o no, porque una cosa es contar con el don de aceptar la fe como algo divino y único, y otra que todos los seres humanos tenemos el mismo origen, Dios. O sea, no debemos creer en la nada y en Dios al mismo tiempo, ¿entiendo? Porque solamente la verdadera fe en Dios, Jesucristo, es por amor y no por temor. Como lo he dicho, esa es la primera reflexión que debe hacerse quien se considere creyente de Dios y de Jesucristo. Porque no se debe hacer daño toda la vida y pretender que al final de ella le sean perdonadas todas sus faltas por querer comprar la vida eterna a través del rezo, de la limosna o la entrega de todos los bienes, sin que resulte auténtica la fe, por amor a Dios y al Evangelio, sin tener el juicio de que sus actos por Dios, primero, es el arrepentimiento sincero del daño ocasionado o de los pecados y faltas cometidas, y dejar que al morir nuestro Creador tenga misericordia de nosotros, que nos perdone, ¿no? Es importante. Miren, yo les comenté, hay tres tipos de seres humanos en este planeta. Existen tres tipos de seres humanos creados por Dios en este planeta. Primero los ateos, después los creyentes
finalmente los cristianos. Los ateos que niegan la existencia de toda divinidad, o sea, se refiere a la población que no le preocupa haber nacido, ni tener que morir, solamente gozan los placeres de los sentidos en su efímera existencia. Son los que finalmente terminarán buscando la fe por temor al final de su vida. Aquí se mencionan a seres aparentemente normales que nunca les alcanza el tiempo para arrepentirse. Los creyentes, quienes creen especialmente en determinada fe religiosa, es la población que cree en Dios personificado, nombrado de acuerdo a lo aprendido. O sea, en Alá o en Jehová, por ejemplo, y en la religión de donde surgieron del Corán o la Biblia, el Corán o de la Biblia. O sea, creer en un Dios superior es el principio para darle un sentido posterior a la vida, a la vida material, que terminará inevitablemente algún día. Los cristianos y otras religiones, o sea, están integrados a través de la fe cristiana en alguna de las religiones fundadas en la persona y las enseñanzas de Jesús, o sea, la población diversa, o sea, estoy hablando del 2024, que se distribuye a lo largo de todo el mundo, sumando una cantidad mayor de 2.000 millones de cristianos, cifra superior a los musulmanes, que en el islamismo son como 1.500 millones de habitantes. Cifra nada despreciable. Dentro del hinduismo existen unos 900 millones de seres creyentes y los que abarcan el secularismo, agnosticismo y ateísmo, o sea, con 1.100 millones. El budismo con más de 370 millones o el indigenismo con 300 millones de creyentes. Miren, hay reglas fundamentales para considerarse un buen cristiano, como los he dicho y siempre lo seguiré diciendo, para considerarse un buen cristiano. Primero, creer en el Dios mencionado en la Sagrada Biblia. Segundo, creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y el enviado por nuestro Creador. Creer y respetar, así como llevar a la práctica los mandamientos y las ordenanzas de Dios a través de Jesucristo y establecidas por la Biblia. O sea, Dios, o sea, ¿por qué Dios? Creer en Dios para los cristianos es aceptar lo que de Jehová fue reseñado o relatado en el Antiguo Testamento y que en su esencia fue confirmado con Jesucristo, dando validez a la existencia a su Padre, de sus obras y mandatos inscritos en la primera parte de la Sagrada Biblia, en el Antiguo Testamento. O sea, creer en Jesucristo para los cristianos es aceptar el Evangelio que es descrito en el Nuevo Testamento y aceptar no solamente lo dicho por Mateo, Marcos, Lucas o Juan en los 4 descripciones de la vida y muerte del Mesías, sino que lo que nos testimonió Pablo y todos los hechos mencionados tanto por los apóstoles elegidos por el Hijo de Dios con las debidas reservas de lo que se contradiga. O sea, como por ejemplo aquellos que siendo sus discípulos constataron la obra y efectos del proyecto espiritual de Dios. Una cosa son los apóstoles. En la época actual habrá algunos apóstoles que ni ellos lo saben. Llevar a los sentimientos al Espíritu Santo de Dios, que siendo su voz, la sella en la palabra dicha por los elegidos y los profetas, así como aplicarse en su vida personal la interpretación correcta de los mandamientos. Vamos a describir de manera breve la descripción de los mandamientos. Ya lo sabemos, pero se los voy a explicar de acuerdo como yo lo siento. Primero es, amarás al Señor tu Dios, número 1. Tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto está mencionado en Mateo 22:37. Esto que nos dice que el buen cristiano requiere una entrega plena de sus pensamientos y sentimientos al respeto y adoración del Creador. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo menciona Mateo 22:39. El amor hacia los demás no debe estar condicionado por el desprecio que en ocasiones tienen los seres humanos de sí mismos.
debemos entenderlo como el respeto, apoyo y aprecio a todos, aún y a pesar de la poca autoestima que tengamos. O sea, tercero, importantísimo, no matarás. Lo menciona Mateo en el 19:18 y en Éxodo en el 20:13 y sobre todo en el Deuteronomio del 5a. O sea, no matarás. Cuando Jesucristo mencionaba este mandamiento, le decía al mundo entero que los que faltaran a este mandamiento, por la causa que fuese, serían culpables de juicio. Está en Mateo 5:21. Sin embargo, el Hijo de Dios fue más lejos en su advertencia, que también irían a juicio, como si mataran a aquellos que se enojaran con sus hermanos. Imagínense, es como matarlos. Lo que quiere decir que debemos amar y perdonar a nuestros hermanos sanguíneos o no, a pesar de lo que nos hagan. Debemos entender la enorme importancia que le daba Jesucristo a la relación entre los hermanos y advertía también que serían juzgados los que ofendieran llamándose necios o fatuos, quienes están llenos de presunción ridícula, pues los fatuos. El mandamiento de no matarás no puede ser justificado ni por la defensa personal, ni por los motivos de seguridad social, ni por la guerra en donde la sociedad autoriza quitarle la vida a otro ser humano. Quien lo ha hecho o quien lo haga será juzgado y condenado por Dios. No existe justificación quitarle la vida a otro ser humano. Es mejor alejarse de esa posibilidad para no ser castigado. El cuarto mandamiento de Dios, y es muy importante, es no cometerás adulterio. O sea, Mateo lo menciona en el artículo 5, del versículo 27 al 32. Es muy importante. Jesucristo, mire, fue muy claro cuando nos dijo que tan solo por mirar a una mujer para desear hacerla sucia, sin estar casado con ella, ya cometió adulterio. Sobre todo si esta o este, o sea hombre o mujer, se encuentra casado con la bendición espiritual de Dios en la iglesia de Jesucristo, por lo menos en su corazón y conciencia. Esto quiere decir que lo que pretendía el Hijo de Dios era que nos uniéramos en sagrado matrimonio, ser fieles y desarrollar la familia dentro del amor y respeto a la espiritualidad de una relación. Ese es el sentido definitivo que quiso decir Jesucristo. Por eso estableció su iglesia. En la vida social actual del mundo ya debe ser aplicado, como lo menciono, tanto a la mujer que se comporta en igualdad de circunstancias que el hombre. Aseguraba también el Hijo de Dios que no se violaba este mandamiento si el adúltero lo hacía porque su esposa había fornicado. O sea, este concepto solamente es considerado en la religión católica o cuando se practica el coito. O sea, es la cópula de un macho con una hembra en la especie humana, en los animales superiores, o sea, fuera del matrimonio. Esto quiere decir que si uno de los integrantes de la pareja ha engañado a su consorte teniendo relaciones íntimas con otro ser que no sea su esposo o esposa, el ofendido tendrá el derecho de mirar a otros y no ser adúltera o adúltero, ya que por el simple hecho de fornicar o engañar a su pareja encontrándose casados espiritualmente en la iglesia de Jesucristo, con la bendición de un sacerdote ante los ojos de Dios, pues les repito, en la iglesia de Jesucristo y templo de su Padre. Entonces, se anula la unión matrimonial religiosa automáticamente, sin la necesidad de la aprobación papal. ¿Eh? O sea, se anota que el tribunal de la iglesia puede conceder la anulación del matrimonio después de una minuciosa investigación de las razones presentadas en la parte actual. Bueno, es una cosa. O sea, miren, por ejemplo, falta de procedimiento canónico. El matrimonio no consumado entre bautizados o entre parte bautizada y parte no bautizada puede ser disuelto por el romano pontífice, o sea, el Papa, la petición del Papa. Pero bueno, otra cosa es la existencia de un impedimento que no se puede dispensar.
como en el matrimonio entre hermanos, que es otra determinación del procedimiento de la iglesia. La presencia de una intención contraria al matrimonio en el momento de la boda, lo que nos habla de una distorsión de origen en la unión. La incapacidad de asumir la responsabilidad fundamental del matrimonio, o sea, definiendo motivos de orden físico e emocional, el uso de la fuerza o el engaño para llevar a uno o a los dos al matrimonio, o sea, lo que resulta algo evidente y si se comprueba el acto. Y por último, el tribunal que decide los casos tiene su sede generalmente en la diócesis en donde viven los sujetos implicados. Eso es lo que se estableció. O sea, no lo estableció Jesucristo, lo establecieron el Papa y los que llegaron, los sacerdotes. Lo que confunde a la población solicitante cuando piensa que solamente el Papa debe anular el matrimonio. No. Agreguemos algo más. Tampoco se permite casarse con una mujer repudiada por causa de fornicación considerada adúltera. O sea, en el hombre adúltero sería lo mismo, ¿no? O sea, de hacerlo resultaría también adúltera o adúltero. O sea, esto está mencionado en Mateo 31 al 32. Resumiendo, diríamos, nadie debe casarse con una mujer u hombre considerado adúltero, que tendría el mismo castigo la pareja que lo acepte. Dicho castigo será invariablemente el infierno. O sea, queda solamente el arrepentimiento si lo hizo y le espera en el reino de los cielos, en el perdón de Dios, básicamente, ¿no? Lo más importante aquí es evitar casarse religiosamente. Primero, si ya estuvo casada o casado con la bendición del cristianismo, porque es un pecado grave. Y segundo, que se convierte uno en adúltero al tener relaciones íntimas con alguien que realizó fornicación fuera del matrimonio. O sea, entendamos, si soy viudo, separado o divorciado religiosamente, porque mi pareja fornicó y se convirtió en adúltera y quedando libre de casarme nuevamente por la iglesia. Eso no me impide que deba abstenerme de tener relaciones íntimas con una mujer que engañó a su marido con el que se casó religiosamente. Eso, espero haber sido claro. Finalmente, para demostrar que para demostrar a Jesucristo que Dios no se equivocaba al insistir en la consolidación de la familia a través del respeto y el amor de la pareja por el buen camino, nos condicionó que el mayor castigo directo es el fuego del infierno. Desgraciadamente a los cristianos no se les dice claramente que a pesar de su divorcio civil, que no espiritual, si se casaron con el sacramento de la Iglesia Católica o la bendición de un pastor en el cristianismo, debe entender que no podrán tener relaciones íntimas con otra pareja porque lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Grábense. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esto está en Mateo 19,6. Sobre todo, si se casan nuevamente por medio de ese sacramento y con otra pareja, esto quiere decir que la infidelidad es un hecho consumado en la sociedad moderna. Y estoy en el año de 2024, en donde los cristianos no debemos desear a otra mujer o hombre si nos encontramos casados por dicho sacramento católico o con la bendición cristiana, y mucho menos tener relaciones sexuales con nadie que no sea su esposa o esposo. Por desgracia, parece ser que a la mayoría no le interesa saber que casarse con la bendición de un sacerdote o pastor es un compromiso grave y no un acontecimiento simplemente social que debe respetarse. Porque cuando la relación se desgasta y se producen insatisfacciones o conflictos en la pareja, inmediatamente buscan el refugio en otras parejas, sin que se aseguren que su esposa o esposo les fue infiel. Por lo cual es suficiente motivo para quedar nulo ante Dios la bendición matrimonial. Así que la matrimonial es que los buenos cristianos que se encuentren casados o bendecidos por la cristiandad deberán poner en orden su relación para evitar caer en el pecado del adulterio
y no en el conformismo. Es como se dice, hacer las cosas como Dios manda, así se dice, ¿no? Ahora bien, debemos aceptar que existe la complicidad de algunos representantes religiosos de distintas jerarquías, en donde sacerdotes hasta absolvispos o pastores cristianos que dejan que las cosas pasen por los beneficios económicos en mantener las aportaciones o limosnas dentro de un nivel decoroso, respetando órdenes superiores en ocasiones, inclusive para no correr las amonestaciones. O sea, ¿qué es amonestarse? Pues advertir al que ha obrado mal para que se entiende, ¿no? O sea, que son unos procesos dependiosos o inútiles por la dificultad de comprobar que los futuros contrayentes son íntegros y hablan con la verdad. Me pregunto, se preguntará seguramente Jesucristo, si es necesario realizar bodas tan derrochadoras de soberbia y vanidad. O sea, no solamente para hacer negocio para todos, incluyendo a las iglesias, siendo un evento tan importante y sencillo a la vez por los objetivos que persigue, amor, unión y respeto, y no un enajenamiento, espectáculo o hipocresía al sentimiento original de su contenido. O sea, Dios ha de juzgar a todos los que no entendieron la palabra de nuestro Creador. Bueno, nos vamos con otro mandamiento de Dios muy importante, es no hurtarás. Esto quiere decir un delito que comete el que se apodera sin consentimiento de una cosa ajena con ánimo de lucro. Eso está en Mateo en 19:18. Nada se justifica ni procede para quienes se apoderan o toman algo que no es suyo, como el ánimo de poseer riqueza o hacerla más grande. Aquí no debemos considerar que el pobre se vea en la necesidad de robar comida para subsistir. Para ello existe el acto de pedir limosna. O sea, cuando Jesucristo habla sobre este mandamiento de Dios, acepta lo establecido por desde el Antiguo Testamento. Cuando le ordena a los hijos de Israel, está en el Levítico 19:11, por medio de su gran elegido Moisés, responsable primero de difundir sus ordenanzas a través de las leyes establecidas por nuestro Creador. O sea, Jesucristo dijo que difícilmente un rico entraría al reino de los cielos. Está en Mateo 19:23. Perdón. Solamente que venda lo que tenga y se lo dé a los pobres. Así encontrará tesoros en el cielo. Esto está mencionado en el Mateo 19:21. Pues es mal presagio para los ricos, que son pecadores, porque se les dificultará su entrada al reino de Dios, y si no han sabido compartir, tener conciencia de ser más humildes o de arrepentirse con Dios y esperar un juicio más benévolo para alcanzar la vida eterna. Existen ordenanzas complementarias de nuestro Creador estableciendo penas por mentir, engañar o vengarse. Quien haya robando haciendo crecer su riqueza material tendrá doble culpa y le será aún más difícil su entrada en el reino de los cielos. Atendamos, ser rico y ser ladrón. Vamos a evitarlo. El mandamiento número 6 de Dios dijo, no dirás testimonio, o sea, falso testimonio, no dirás falso testimonio, o sea, que no hablarás contra tu prójimo. Esto está en Éxodo 20:16. Esto quiere decir que un buen cristiano no acusa a su prójimo, vecino, amigo, conocido o extraño de cualquier acto utilizando mentiras o pruebas falsas, porque se trata de un acto destructivo contra la condición humana de la creación. Es muy importante este mandamiento de Dios. O sea, y el 7 es honra a tu padre y madre. O sea, honrar significa manifestar respeto, estima y consideración. Hacerlo con su padre y madre es cumplir con uno de los principales mandamientos cristianos, sobre todo porque fue establecido en las tablas de la ley. No importa el comportamiento de cualquiera de ellos con sus hijos, ya serán juzgados independientemente de sus actos personales.
A ellos se les debe, a los a madre y al padre, a ellos se les debe perdonar si cometieron faltas que puedan ser criticadas por la mayoría. Como hijos debemos agradecerles habernos traído al mundo, aunque en ocasiones no los conozcamos. Entonces honraremos su memoria, su ausencia o desconocimiento, lo que mostrará nuestros buenos sentimientos, sobre todo cuando estemos dispuestos, repito, a perdonar, a honrar y amar sin exigir nada, sin esperar recibir algo. Mire, yo les puedo decir algo importante. Eh, 7 mandamientos fundamentales que Dios nos exige cumplir y no los 10 que entregó a Moisés, porque existen más ordenanzas sobre esos 3 que faltan y que se suban a otros indicadores espirituales al respecto y que yo se los voy a ir mencionando con el tiempo. Trato de ser claro y muy directo, como yo interpreto la palabra de Jesucristo en todas las cosas que nos dejó dichas. Bueno, vamos a terminar este video. He tratado de hacerlos lo más corto posible para que los mediten, los asimilen y los hagan suyos. ¿Por qué? Porque no es mi palabra. Yo les estoy tratando de interpretar y decir lo que quiso decir Jesucristo y sobre todo Dios a través de él. Entonces, nos vemos en el próximo.